Muy buenas noches. Hoy también vamos a empezar nuestro estudio bíblico. Galatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Nuevo Testamento, libro Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Apóstol Pablo, después de recibir la salvación, año 45, él salió viaje evangelio. Y después, esa carta para Iglesia Galatas, él envió el año 49. Entonces podemos pensar, más o menos 4 años estaba creciendo Iglesia Gálatas. Pero aquí, porque ellos eran judíos y también algunos hermanos son gentiles de otros países, pero como los judíos estaban sirviendo, aprendiendo de Dios, ellos empezó a enseñar a otros. ¿Cómo? Ellos estaba recibiendo de Antiguo Testamento, ¿no? Antiguo Testamento y también las leyes. Entonces, un día, apóstol Pablo escuchó que los hermanos de Galatas ahora están en gran confusión sobre el Evangelio. En inicio ellos sabían que nosotros recibimos la salvación por la gracia. Sí, en inicio. Pero después vino confusión, por eso aquí está diciendo un evangelio diferente. Apóstol Pablo rápidamente escribió carta que estamos leyendo, el libro Galatas, es una carta hacia la iglesia Galatas. Entonces, apóstol Pablo aquí está escribiendo seguramente, claramente, no que haya otro, no hay otro evangelio. Solamente un evangelio único por la sangre de Cristo, y él vino aquí a la tierra porque nosotros no podíamos salvar. Por eso Jesús vino aquí a la tierra. Porque, como recién expliqué, los judíos, ellos tenían sus enseñanzas como teorías según la ley de Moisés. Entonces, esta estaba mezclando, pero estaba ganando los judíos, hermanos judíos, porque ellos son Israel, estaban sirviendo a Dios, aprendiendo Dios, ellos sabían más de su historia y todo. Entonces, por ellos, por los judíos, hermanos judíos, por ellos ya estaba cambiando poco a poco sobre la fe hasta la salvación. ¿Cómo? Para recibir la gracia de Dios. Tenemos que hacer esto, tenemos que cumplir otro. Pero ellos también sabían que el evangelio, la salvación, sí, la salvación es solo por la gracia, pero después de recibir la salvación, nosotros tenemos que cumplir, llegar a un nivel. Eso ya empezó a mezclar los pensamientos de los hermanos otros. Entonces, por eso aquí nosotros hemos compartido de Romanos capítulo 1, versículo 17, por qué en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo vivirá más el justo por la fe vivirá. Expliqué que porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Primera fe es el Evangelio, la salvación. Y para fe, segunda fe, la vida de la fe en nuestra vida. Pero la fe, los dos son mismas. Entonces, si los hermanos judíos quieren cambiar segunda fe de nuestra vida como la obra, entonces también va a contagiar a primera fe sobre la salvación.
Y nuestro pastor Oxupac, él una vez, él también fue como un viaje misionero y él empezó a anunciar evangelio. Y después él visitó más o menos 7 iglesias, anunció evangelio y recibieron muchas personas. Pero ese momento no había como evangelista de nuestra misión para mandar hasta allá. Entonces, ese pastor de iglesia original de allá, él continuamente estaba dirigiendo. Pero después tal año, Pastor Oxupac tenía preocupación o duda, sí, está creciendo bien, está compartiendo bien, está manteniendo bien la fe. Por eso Pastor Oxupac visitó esas iglesias y se asustó mucho porque ya está cambiando totalmente. Otra vez regresaron a la obra. Por eso Pastor Oxupac dijo que si después se recibe la salvación, una persona debe recibir la guía debajo de un pastor justo. Es muy, muy importante porque si no es salvo, ese pastor, si no es salvo, entonces sí, siempre otra vez va a dirigir a la obra, a la obra. Normalmente la gente por eso piensa, sí, después, por eso Misión Buenas Nuevas dice, después se recibe la salvación, no tiene pecado, puede vivir de cualquier manera y no, no es así, no estamos hablando de eso, no hay arrepentimiento, cada día, cada momento de estamento, estamos arrepentiendo, de verdad. ¿Quién dice que nosotros no hemos hecho arrepentimiento o no estamos haciendo? ¿Quién? Esa es mentira. Misión Buenas Nuevas no ora siempre. Yo también estoy orando cada día antes de comer. Cuando yo pienso algo, alguien me pide. Siempre yo también oro. ¿Por qué no? Aún así, eso siempre. Después de recibir la salvación, nosotros hablamos que soy santo, soy salvo. Entonces, Satanás quiere mezclar en esa palabra de santo, entonces tiene que vivir como santo. Tiene que actuar como santo, tiene que hacer como santo. Entonces, con esa palabra santo, con esa palabra de salvo, con esa palabra de rabado, esa palabra quiere mezclar con la obra. Pero nosotros, por eso, apóstol Pablo escribió a Iglesia Gálatas, no hay otro evangelio. ¿Qué significa? No hay otra fe. La fe de la salvación, de la vida, son mismas. Por eso voy a leer otra vez del libro Galatas capítulo 1 6 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Ustedes cómo recibieron la salvación? Por la gracia de Cristo. Os llamado, os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, porque ya alejado tan pronto. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Algunos, no está diciendo que todos, hermanos. Pero importante es, ese momento, Iglesia Gálatas ya estaba continuando, alguna persona ya está cambiando poco a poco el evangelio y la fe. Entonces, hermano, después se recibe la salvación en nuestra misión también. Se ve bonito, esa palabra bien bonita. Sí, después se recibe la salvación, soy santo, entonces tengo que hacer bien, tengo que ser buena persona, No, por favor. Entonces, vivamos como quiera. Tampoco dije esto. Nuestra vida, ¿quién maneja? La fe, el corazón y Jesucristo. Nosotros siempre damos ese, no sé, ejemplo, ¿no? Mi hijo quería ser futbolista. Entonces, para ser futbolista, ¿qué tiene que hacer? Practicar. Entonces, cuando llega un futbolista, para llegar hasta futbolista, ¿quién manejó? Estaba administrando? ¿Quién cambió el cuerpo, la vida, el corazón? ¿Qué corazón tenía? Quiero ser futbolista. De este corazón empieza. Entonces, si Dios, una persona, continuamente está pegando, tiene comunión con Cristo y la palabra de Dios, conociendo más, acercando más, entonces la palabra y el corazón de Dios nos guía y nos lleva.
Por eso esa persona sí o sí va a cambiar la vida también, porque Cristo no nos deja. ¿Cómo vive acá fácilmente? No. ¿Cómo quiera? Vive como quiera? No, tampoco. Porque somos hijos de Dios. Sí, usted puede pensar, llevando pistola, matando a la persona cualquiera y después dice que soy Cristo, soy salvo. O sea, tampoco es bueno para anunciar el evangelio. Por eso Dios nos los deja. Una vez en campo de chino, en país China, un misionero fue y era bien frío, invierno. Acá verano es más frío, ¿no? En invierno para nosotros es frío. Entonces, en invierno estaba yendo, caminando. Ese misionero tiene mucho frío, lleno de nieve, mucho frío. Y después él tocó una puerta, estaba viviendo una pareja joven. Y después pidió, por favor, ¿me puede permitir una noche? No sé, ya, entra. Estaba conversando, misionero anunció el evangelio, recibieron la salvación. Pareja. Y después, el día siguiente, misionero ya regresó a otro lugar. Y después se quedaron, ¿no? Dos jóvenes como pareja. Ellos estaban viviendo como normal. Pero después de vender sus cosas y regresar a sus casas, de allí, como un costumbre, ellos siempre toman un poco de bebida o licor por frío, para tomar algo para calentar su cuerpo. Estaba como tomando, compartiendo en sus vasos. Y después, tan, vamos a tomar, tan. Y después, antes de tomar, se siente poco raro. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Mi amor, ¿qué pasó? No sé, me siento raro, me siento extraño. No sé qué pasó. Oh, hay algo. Yo también me siento así, poco raro. Estoy incómoda, ¿sí? Ah, no sé, ¿qué hay diferencia hoy? No, no hay nada. Debajo de la mesa no había nada. Ellos cuando sacaron alcohol, allí se siente tranquilo. Oh, por alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos salieron a la ciudad para vender. Allí encontró un misionero otra vez. Él le testificó y el misionero dijo, usted después de recibir la salvación está junto con Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no quiere que tome. Por eso está dando incomunidad. Por favor, antes de comer, mejor ore a Dios. Agradecer a Dios por esa comida, por la salud, todo. Es un ejemplo nomás. Un ejemplo nomás. ¿Qué quiero decir? Después de recibir la salvación, está junto. Nuestro Espíritu Santo de Dios y Jesucristo está aquí junto con nosotros. No nos deja para vivir como una manera mala o no, no, desastre, no. Siempre nos organiza, siempre nos guía, nos lleva. Entonces, hermanos, mejor acerque, lea la Biblia, ore a Dios, tenga comunión con Dios, visite la iglesia, tenga comunión con siervo. Mejor una manera mejor es así, para cambiar la vida, para avanzar el desarrollo de su vida, todo. Pero no por la obra. Yo hago esto, por eso Dios me bendice. Nunca. Dios siempre quiere bendecirnos y está bendeciendo a nosotros, pero no depende de nuestro deseo o codicio, no. Él nos bendice, nos guía, depende de su plan. Pero nosotros no sabemos dónde está su plan. Por eso la Biblia también dice, ¿no? Primero, ¿qué es? Conocer a Dios, pedimos por el Evangelio la voluntad de Dios. Porque allí nosotros enfocamos más por toda nuestra vida para seguir el camino junto con Dios. Entonces, hermanos, aquí Iglesia Gálatas, ellos también después de recibir la salvación estaban cambiando. Satanás se estaba metiendo otra vez para llevar a la obra. Por eso, apóstol Pablo está diciendo, el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro. Único, por la gracia. Único, por la gracia. Único, por la gracia. Ya está la primera fe de la salvación, segunda fe de la vida, también todo por la gracia de Cristo. Entonces, hermanos, por favor, acérquese más a Cristo, lea más Biblia,
y conocemos más a Dios, allí nosotros estaremos tranquilos, estaremos felices. Muchas gracias, voy a tener hasta aquí. Mañana es culto, nos vemos el jueves. Gracias.